Hola, bienvenidos a este nuevo programa de nuestra serie Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión para platicar con el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y hablar pues tanto del instituto como de la investigación jurídica. Estoy seguro que va a ser un programa bien interesante. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hola, estamos en esta ocasión con el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, que tiene una larga trayectoria en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en otras responsabilidades, pues como lo veremos ahora con esta breve presentación. El doctor Alfredo Sánchez Castañeda actualmente funge como abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México y es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, titular C, de tiempo completo de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y en la UNAM se le ha reconocido el nivel D del PRIDE. Recientemente fue elegido por el Consejo Universitario de la Universidad Veracruzana como miembro de la Junta de Gobierno de dicha universidad. Es consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo. Subdirector de la Revista Latinoamericana de Derecho Social México y director científico de la Revista Internacional y Comparada de Derecho de Relaciones Laborales y Derecho de Empleo, que se edita en Italia. En la UNAM ha sido coordinador de planeación del Instituto de Investigaciones Jurídicas e integrante de la Comisión Evaluadora del área de las Ciencias Sociales, del Programa de Apoyo para la Superación del Personal Académico, de la Comisión Técnica del Programa de Estancias de Investigación, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios y hasta hace unos días, secretario auxiliar de la Oficina de Proyectos Académicos del Rector de la UNAM. Además, tiene múltiples publicaciones nacionales e internacionales en español, inglés, italiano y francés. Alfredo, déjame comenzar con una anécdota personal. Hace pues, un buen número de años, algunos años. Tú y yo nos conocemos desde hace muchos, pero estamos hablando de 1975, quizás por ahí. Yo estaba estudiando la carrera de Derecho, ya trabajando con mi padre en el bufete de Buen, y pues tú sabes que aquellas sugerencias no eran tan sugerencias, sino imposiciones. Me dice, vete al Instituto de Derecho Comparado en Ciudad Universitaria a platicar con su director, el doctor Jorge Carpizo, porque es importante que puedas colaborar con el instituto haciendo reseñas. ¿Por qué lo había hecho? Se había obligado a leer, y yo creo que de ahí le nació, bueno, también por herencia del abuelo Demófilo, la curiosidad de la investigación, de la investigación jurídica. Y efectivamente el doctor Carpizo me recibió muy amable, me comentó un poco sobre este Instituto de Derecho Comparado, antecedente del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y cuando me preguntó si estaba yo estudiando ahí en la UNAM y le dije que no, que yo estaba estudiando en la Ibero, pues cambió su semblante un poco y me dijo que con mucho gusto me tomaría en cuenta el día que se abriera alguna plaza o algo así. O sea, como quien dice, me despachó muy amablemente. La anécdota en ese sentido pues puede no ser muy amable, pero la verdad es que yo le he tenido un gran cariño al instituto, he tenido algunas oportunidades de colaborar con el instituto y me parece una institución fundamental en la vida jurídica, no solo de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino de todo el país. Y qué mejor que estés tú acompañándonos para que nos hables de la investigación jurídica, del instituto, de su historia, pues de todo el trabajo que ha hecho. Bienvenido, Alfredo. Carlos, pues muy interesante la historia que nos comentas. Y paradójicamente, fíjate que el instituto históricamente se ha nutrido de gente externa, ¿no? Yo pienso que es parte de su riqueza, porque el Instituto de Derecho Comparado nace con un conjunto de grandes académicos españoles que emigraron a nuestro país, afortunadamente para el país, pues no con mucha fortuna para ellos, ¿no? Por el motivo de la salida. Y actualmente el instituto, atendiendo a esta necesidad de contar con una visión amplia,
pues se nutre de investigadores que vienen de otras universidades, así que seguramente serías muy bienvenido en este momento al instituto. No, bueno, en este momento, no, yo me encanta la investigación, pero siempre la he hecho sin los conocimientos suficientes necesarios y los apoyos también académicos en un momento dado. Me sorprende mucho, hoy estoy escribiendo algo sobre argumentación jurídica y derecho al trabajo, y el esfuerzo es enorme y han pasado años y cada día como que me falta más. Entonces admiro mucho a los investigadores. Alfredo, hace un momento escuchamos sobre tu currículum, tu trascendencia, y bueno, es muy impresionante. Hoy estamos hablando en este momento con el abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra máxima casa de estudios. Fuiste coordinador de asesores del rector, fuiste el ombudsman, digamos, de la universidad, el defensor de los derechos pues, de la comunidad universitaria en general, me imagino que no solo académica, sino administrativa, todo eso, pero no dejas de ser un investigador. ¿Cómo llegaste al instituto? Mira, muy buena pregunta. Déjame decirte que cuando yo estaba en el 5º semestre de la licenciatura en Derecho, en la Facultad de Derecho de la UNAM, tuve una incursión en un despacho para probar qué era la vida de abogado. Había tenido otro tipo de incursiones en trabajo social antes de ingresar a la facultad, ciertas actividades que hacía con ciertos grupos sociales. Entonces había probado ya algunas cosas. Y en ese ínter, durante el congreso universitario que organizó el doctor Jorge Carpizo después de la presentación de su documento de fortaleza y del Día de la Universidad, me acerqué con algunos investigadores de jurídicas. Ya no está en el instituto, Antonio Canchola, por ejemplo. Me dijo, vente al instituto, él me presenta con la secretaria académica del instituto. Yo estaba te comento, en el 5º semestre. Entonces empiezo a trabajar como becario en la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Paralelamente conozco al doctor Carlos Reynoso Castillo, que tú lo conoces muy bien también, claro, que sí. En ese momento estaba como investigador del instituto, acaba de regresar de Francia, tenía pocos años que había regresado, y empiezo a trabajar con el derecho del trabajo. Yo ya tenía una inclinación por el derecho constitucional y el derecho del trabajo, particularmente el derecho del trabajo, porque siento que tiene un pie en el piso. La cotidianidad laboral, tengo ya la impresión que es más evidente, ¿no? La cuestión social también es mucho más evidente. Fundamental, claro. Trabajo. Y entonces inicié como becario en el instituto para terminación de estudios de licenciatura, era la beca que en ese entonces había. De ahí me fui yo a la biblioteca del instituto. Fue interesante porque en algún momento iba a haber un nuevo secretario académico en el instituto y a mí me comentó uno de mis compañeros, oye, está bien, quédate aquí porque mira, tú vas a ser su secretario particular, pero yo quería ver libros, entonces se me hizo más interesante irme a la biblioteca. Entonces, después de estar un año en la Cité Académica, me fui a la biblioteca. En la biblioteca estuve aproximadamente 2 años. Después de 2 años, el CONACYT me dio una beca para estudiar Derecho del Trabajo en Francia. Y allá estuve prácticamente 5 años estudiando Derecho del Trabajo. 5 años en París. En la Universidad de París 2. Y al mismo tiempo estuve haciendo, poco por los antecedentes del instituto, un diplomado de Derecho Comparado en la Universidad de París 2. También que ellos le dan una equivalencia como la segunda parte de la maîtrise en droit, le llaman ellos, ¿no? Ahí estuve estudiando Derecho Comparado. En ese entonces también estuve en Hungría. Ahí había una escuela del profesor Nagy, que seguramente tu padre te comentó de él. Uh-huh. Había en Hungría, en Szeged, un curso de Derecho Comparado del Trabajo que iban a dar expertos de la OIT, de los más ricos que he tomado por los contenidos, pero también porque el 90% de mis compañeros eran estudiantes de la Europa del Este. Entonces te estoy hablando del
96, 97, es decir, teníamos escasos años de que se había abierto la frontera, que había caído el muro de Berlín, ¿no? Entonces, en el 2000 regreso yo a México y estaba como director el doctor Diego Valadez, que fue quien me abre las puertas al instituto. Uno de nuestros premios nacionales de Así jurisprudencia, es, Premio a Nacional quien yo de admiro Jurisprudencia. enormemente. Me parece uno de los juristas más... Pues más consolidados, ¿no? Más- que se merece la palabra más de sólidos, jurista, ¿no? O sea, sí. es jurista como sinónimo de humanista, yo diría. Bueno, ¿y cuántos no han pasado por el instituto? Así es. Varios de nuestros premios, bueno, Patti Cursain, el último Exactamente, la premio, doctora también Cursain. investigadora desde hace muchos Laboralista años, también. laboralista, que nos llena de orgullo. Bueno, fue Sergio muy García interesante. Ramírez. Don Sergio. Bueno, en fin. Fue muy interesante cuando ingresé, porque a los pocos días me ofrecieron ingresar a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Ahí la doctora Cursain tenía algo que ver. Y en algún momento me ofrecieron entrar al Consejo de la Judicatura Federal, que fue, pienso yo, cuando consolidé mi vocación académica, porque en ese entonces tenía un salario, no lo quisiera presumir, pero lo voy a hacer, tenía un salario de 11,000 pesos mensuales. Y en el Consejo de la Judicatura, me acuerdo que cuando me entrevisté con el consejero, me dijo, pues el salario es de 78,000 pesos más prestaciones, ¿no? De 11,000 a 78,000. Bueno, no era un salto fuerte, No, digamos. no era un salto fuerte. Que va a haber Con 7 veces más. Con la pequeña modalidad de que entré yo, regresé a Jurídicas bajo el programa de repatriación y se tardaron 11 meses en pagar. Pero ahí fue cuando yo me dije, a ver, tú hiciste una inversión rechazaste el ofrecimiento del Consejo de la Judicatura para por quedarme quedarte en en el instituto. Sí, Ahora, a mí me parece que, digamos, la actividad, bueno, es difícil separar las distintas actividades intelectuales del abogado. Al abogado hablo en términos amplios, ¿no? Incluyo desde luego al investigador, al juez, pero seguramente que donde más se requiere el estudio es en esos dos ámbitos que tú tuviste que decidirte por uno. En el ámbito directo del investigador, pero también en el ámbito de la judicatura. Sobre todo, uno a veces piensa en el juez, en el magistrado, en el ministro, pero gran parte del trabajo pues los hace sí, están los secretarios de estudio y cuenta, por supuesto, que de hecho ahora ya aparecen sus nombres, por ejemplo, ¿no? En las resoluciones de la Corte. Sí, antes eran totalmente anónimos. Ya sabe uno qué secretario es. No, en mi caso fue porque me senté en un café cercano al edificio solito, bonito, que está ahí en Insurgentes, casi en esquina con Eje 10. Y yo me dije, hiciste una inversión para ser investigador, entonces continúa con ella. Pero esa inversión era muy buena para ser juez. Era muy buena para ser juez, pero quizás a mí me atraía el tema de la investigación y también el tema de yo hacer mi trabajo, ¿no? Vamos un poco por ahí. ¿Cómo es la vida dentro del instituto? Es decir, tú ya eres el investigador, bueno, me imagino, y eso sería interesante conocerlo. ¿Cuál es el trayecto normal de una persona que entra como becario al instituto hasta que ya tiene una plaza y inclusive forma parte, como tú, del Sistema Nacional de Investigadores? En fin, ¿cuál es ese trayecto? Mira, la ruta que tiene la universidad es entrar por un concurso de oposición abierto cerrado. Sale una convocatoria y los investigadores participan. Normalmente quien está haciendo trabajo de becario o es técnico académico, que también hay un concurso de oposición, digamos que conoce un poco la institución. Esa es la manera de entrar para ser investigador en la universidad. Fue mi caso también, pero una particularidad que tuvo el doctor Fixamudio y el doctor Carpizo es que a ti te atrajeron y te tentaron, ¿no? A lo mejor el doctor Carpizo jalaba, los hacía a un lado, volvía a jalar para ver hasta qué punto se iban a compenetrar con la institución. Porque formaron un programa de becarios. De hecho, seguramente tu papá tenía en mente que tú fueras becario. Y esos jóvenes becarios, después de algunos años de resistir o de entender el trabajo de investigador, terminaban participando en un concurso de oposición, pero eran personas ya formadas, porque yo hice lo mismo que tu papá hizo y lo que también tu papá te invitó a hacer.
hacer reseñas de artículos, de libros, estar participando en congresos como ayudante, ¿no? de la organización de los mismos, estar escuchando las participaciones. Mira, paradójicamente, si hablamos en términos modernos, estaban implementando sin querer esto que le llaman ahora transición escuela-trabajo, ¿no? Entonces, en mi caso estuve bajo esa dinámica. Después de haber sido becario, me incorporé como técnico académico, renuncié cuando me fui al extranjero, y cuando regresé hay una modalidad que se llama que te colaboras por contrato y después se abre tu concurso. Si ganas tu concurso, te quedas como investigador. Y esa modalidad es la de siempre, la que sí ha existido siempre en la universidad y sigue siendo la modalidad de ingreso. Ahora, platícame un poco, Alfredo, de, pues ya, ¿quién te asigna o tú te asignas el tema de una investigación? ¿Tienes un equipo que colabora contigo? ¿Cómo funciona el instituto en ese sentido? Pues mira, evidentemente tú estudias un tema, te especializas en un tema y de ese tema del que tú te especializas empiezas a buscar pues las grandes discusiones, ¿no? Las grandes discusiones nacionales como internacionales. Pero tú eliges tu tema. Es que está el tema de la libertad de investigación, ¿no? Okay. O sea, la libertad de investigación es, yo soy un investigador y yo elijo los temas que voy a estudiar, porque si no estaríamos en una, pues digamos, en un modelo de investigación dirigida, ¿no? Bueno, pero hay obras colectivas. Alguna vez don Sergio García Ramírez coordinó una obra donde yo tuve la oportunidad de escribir algo, en ese caso sobre desarrollo social, digamos, derecho del desarrollo social. Y bueno, eran los 200 años de la independencia o los 100 de la... Ya no recuerdo bien. Una obra muy importante. El centenario y el bicentenario. Sí, pero entonces ahí sí, como que dicen, oye, Alfredo, pues tú vas a hacer... Pero te invitan. Por ejemplo, ahora está haciendo el instituto una obra colectiva sobre los objetivos del milenio post-COVID, ¿no? Entonces, a mí me invitan, si en algún momento yo pensara, es que ese tema no me interesa, yo le diría a la coordinadora, muchas gracias, pero prefiero no participar en este tema. Tienes plena libertad. Hay una serie de líneas del instituto en donde se las proponen al director o el director las propone. Y normalmente hay coincidencia en el trabajo. Por ejemplo, en la obra en la que a ti te invitaron a participar, pues todos nos entusiasmó participar en una obra que iba a conmemorar el centenario de la revolución y el bicentenario de la independencia, ¿no? Era ese. Así es. Es el tema. Entonces, sí. Tú seleccionas los temas. El que yo iba a comentar que me tocó a mí ver, y no solamente a mí, sino son de esos temas que se van haciendo históricos y necesarios de reformar, tenía que ver con la independencia de la justicia laboral, ¿no? En donde tú tienes, yo creo que uno de los mejores artículos que se han escrito, Carlos. Aquel artículo que... No lo creo, pero... No, sí, aquel artículo que escribiste del anuario de la Universidad Iberoamericana sobre una crítica que tú hacías a las juntas de conciliación. Me parece que desde ahí quedó muy sentado los elementos del porqué, o sea, una buena integración, no diría yo compilación, una buena integración de por qué tenía que cambiar la justicia laboral, un tema que ya había estudiado pues ya desde hace algunos años pues el doctor Néstor de Bueno, el doctor Fixamudio, sí, o el doctor don Héctor, claro. Piso, ¿no? Otra figura, bueno, y su hijo, tristemente. Sí, que ya nos abandonó Héctor. Sí, nos dejó muy joven, pero sí, Héctor Fix Fierro. Pero el punto es que tú vas seleccionando en función de los grandes temas, ¿no? Por ejemplo, ahora, en mi caso, ya se hizo la reforma en materia de justicia laboral, pero todavía ves algunas cuestiones ahí que necesitan quizás adecuarse, u otro tipo de temas. Ya que metes ese tema, ¿qué es lo que más, a ver si coincidimos, quisieras repensar, digamos, de esta reforma al procedimiento jurisdiccional? Hay dos temas y el segundo va a ser provocador para ti. El primero tiene que ver con
que no se ha consolidado la independencia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Hay una dependencia enorme de la Secretaría del Trabajo. No está diseñado para ser independiente. Y es una paradoja, ¿no? Porque se creó supuestamente para ser independiente y no lo es. Sí. Y dos, en materia de conciliación, dejaron abierta la puerta para conciliar incluso un día antes de la sentencia. Como abogado litigante me parece muy bueno, porque si estoy perdiendo, tengo una puerta de salida, ¿no? Pero entonces, ¿para qué creas un centro federal y 32 centros locales de conciliación? Pues estás, como yo lo dije hace ya prácticamente 2 años, posiblemente vas a crear elefantes blancos, porque solamente vas a ir por tu sellito de que ya intentaste conciliar. Y por otro lado, para algunos abogados, iba a decir los abogados patronales, entonces imaginemos que no lo dije, puede ser un excelente mecanismo para terminar los juicios de manera rápida con una indemnización cómoda para ellos hacia los trabajadores. Sí, y evitarse la reinstalación. Yo te confieso que no soy amigo de la figura del centro de conciliación. Yo creo que el juez laboral debería tener una vocación conciliadora y sí, llevar la posibilidad de la conciliación hasta el final del asunto, pero no dividir esto entre autoridades administrativas y jurisdiccionales y demás. Pero no coincidimos. A mí el problema que más me llama la atención es que se supone que entramos finalmente a un procedimiento oral y solo la mitad es oral, porque tienes una primera mitad absolutamente escrita de ida y vuelta, demanda, contestación, réplica, contra réplica, que además pues ya estábamos acostumbrados los laboralistas a hacerlo más o menos oral, es decir, por lo menos en audiencias, aunque todo quedaba por escrito. Pero bueno, regresemos un poco al tema de entonces tú ya decidiste tu trabajo, tú estás ya pues haciendo tus esquemas, pero de repente yo veo, y eso me sorprende, que bueno, hay citas 100 libros distintos, 80 autores, ¿tienes gente que te ayuda con eso? Fíjate que no. ¿No? O sea, aquí hay muchas maneras de trabajar, ¿no? Te voy a decir una que usaban, por ejemplo, los investigadores clásicos del instituto. Por ejemplo, pues el don Santiago Barajas Montes de Oca, o el propio maestro Fitz. Ellos tenían ficheros en donde tenían un resumen más o menos de la idea que consideraban importante, ¿no? Entonces jalaban sus ficheros cuando estaban escribiendo. Y bueno, así como tú seguramente te acuerdas de una resolución de la Suprema Corte o de algún colegiado, al investigador le sucede lo mismo. Dice, voy a escribir sobre un nuevo enfoque en la disciplina, y entonces te acuerdas, eso me sucedió ayer en la noche, te acuerdas de un escritor británico que hace una crítica muy interesante de cómo la ley es conflictiva en sí misma, ¿no? Entonces no va a resolver nada porque lo único que hace es enmascarar el conflicto, ¿no? Y dice, y ese es un discurso liberal, y de ese discurso liberal se tiene que salir, ¿no? Entonces mentalmente tú vas haciendo eso. Yo vi el trabajo de fichas, entonces lo que hice en algún momento, ibas tomando experiencias. Dije, bueno, yo ya tengo computadora, ¿no? Entonces voy a hacer mis fichas en la computadora. Sí. Ya no voy a tener fichero enorme en mi casa. Algo que también le aprendí a Arnaldo Córdoba, por ejemplo. Arnaldo Córdoba, el papá de Lorenzo Córdoba, lo que él hacía es arriba de los libros un resumen. A mí en alguna ocasión me dijo, haz un resumen en la parte de arriba del libro de la idea que te haya parecido más interesante. Entonces, cuando necesito citar algún autor y algún tema, estoy buscando esa partecita de arriba. O te lo confieso, yo lo que hago es a veces doblar un poquito la pestañita del libro y sé que ahí hay una idea que en algún momento voy a buscar, ¿no? ¿Subraya los libros? Fíjate que sí. Hay libros que compro para no subrayar y hay otros que compro para subrayar. Es un poco la mecánica. Y puedes tener ayudantes, pero
un ayudante de investigación, de hecho, yo cuento con ayudantes de investigación porque el Sistema Nacional de Investigadores te permite tenerlos, pero en realidad no es para que me ayuden a mí, sino es para ayudarlos a ellos a formarse como investigadores, ¿no? Entonces, pero no, a ver, yo sigo pensando eso porque me estás planteando un panorama pues muy parecido a lo que yo hago. Ya no sé si son mis tiempos libres o mis tiempos libres son los del despacho, pero hoy, por lo menos en la pandemia, todo eso creo que le estoy dedicando, pues no sé si más tiempo, pero un tiempo parecido, digamos, al escribir, al estudiar, a leer. Y a veces pienso que ojalá y fuera yo investigador del instituto y tuviera yo a 4 compañeros ahí ayudándome y le digo, ¿por qué tú no te lees a Lexi, tú te lees a Tienza, tú te lees a Habermas? Y luego me dan sus opiniones, ¿no? Pero entonces no es así. No, porque yo pensaría que el trabajo del investigador es solitario, ¿no? Te voy a decir qué hago a veces con alguno de mis becarios. Veo un artículo, también es un punto importante, me parece que tienes que desarrollar una capacidad de leer muy rápido, pero muy rápido, o sea, de ver un artículo y tener la capacidad de hojearlo y en 5 minutos ya más o menos conocer el contenido. O es una habilidad, finalmente, de saber encontrar dónde está la idea fundamental. Ahí también debes de conocer al escritor, porque los franceses, donde yo estudié, es bien fácil encontrar dónde están las ideas clave, ¿no? Hay otros autores que no es tan fácil, ¿no? O cuando está en otro idioma, como en inglés, pues se complica un poquito. Pero es un trabajo muy tuyo. Tú tienes la ventaja que tú puedes leer en español, en inglés, en francés, pues, en italiano. Digamos un poquito, sí. No, yo sé que un mucho, pero... Entonces, yo se lo puedo dar a leer a 4 personas, pero quizás no van a leer lo mismo que yo. Okay. Es por un lado, ¿no? Y lo que yo a veces hago con los becarios, que se los digo, le digo, mira, este artículo creo que no vale la pena, entonces léelo tú, ¿no? Y ya me dices, ¿no? O sea, yo ya lo revisé y me di cuenta que no me va a servir, pero me quedó la duda. Ya. Entonces le digo, oye, ¿lo podrías leer tú, por favor? Y ya decirme, y ya hay más o menos... ¿Y sospechas de las traducciones? Pues de algunas, Porque ¿no? a veces me ocurre que de repente leo pues en español, porque a mí puedo leer en inglés, pero me cuesta mucho trabajo y de repente me tengo que ir todo el tiempo al diccionario. Entonces lo que está en español, pues lo leo en español. Pero hay veces que me da la impresión que el traductor no fue fiel al autor. A veces sucede, evidentemente, ¿no? Yo tuve una experiencia de un libro en donde mi cotraductor, es que aquí debería decir esto, Alfredo, no es que no puede decir eso, ¿no? Porque no es el contenido del libro. Pero bueno, en mi caso los asistentes de investigación están en un proceso de formación y mira, desde que yo llegué al instituto he tratado de hacer eso y me ha rendido frutos, ¿no? Yo podría decirte que quizás conmigo han estado más de 20 becarios o asistentes de investigación. Y entonces, ¿tienes 20 profesores y 20 investigadores? No, pero quizás 5 sí. Hay por lo menos 5 que están dando clases como profesores, ¿no? Pero se nos acaba el tiempo. Me gustaría que mandaras un mensaje al joven barrista, sobre todo, ¿no? Bueno, y a lo mejor a los viejos barristas como yo, que es el tiempo donde a lo mejor nos dirigimos un poquito más a la investigación. Pero pienso más en el joven barrista, que normalmente su universo es el despacho, ¿no? El litigio en un área, en la otra, en fin. Pero ¿por qué no en la investigación jurídica? Mira, yo lo que le diría a los abogados es que paradójicamente lo que se comenta, ¿no? Porque a veces dicen, no, es que el litigante, el investigador o el académico va a decir, es que el trabajo del litigante es muy práctico, o quizás el litigante va a decir, el trabajo del académico es muy teórico y no sirve, ¿no? Entonces eso es falso. Hay un escritor ruso que tiene un librito muy bonito que se llama La dialéctica de lo concreto, y él hace referencia a cómo tiene que estar entrelazado el conocimiento teórico y práctico. Si lo teórico está mal hecho, no va a servir en lo práctico, y viceversa, ¿no? Entonces, quien trabaja como abogado, como jurista, y yo lo digo eso en mis clases,
finalmente cuando está haciendo alguna demanda o está leyendo alguna sentencia, está haciendo también trabajo de investigación. Sí, claro. Y hacer trabajo de investigación hace lo mismo que un investigador. Ve la legislación, ve la jurisprudencia, ve la doctrina y en función de ello tiene la capacidad de hacer una buena argumentación jurídica. Entonces, paradójicamente a lo que se pueda decir, son dos actividades que van muy unidas de la mano y digamos que tanto los académicos, los profesores como los abogados postulantes hacen la misma tarea con las mismas herramientas, pero a veces las llamamos de otra manera. Y a mí me sorprende, por ejemplo, cómo tienen la capacidad de hacer una demanda pues muy amplia y muy fundada, ¿no? Y yo a veces digo, es que esto es un artículo, ¿no? Sí, a ver, Alfredo, pues muchas gracias. Ha sido, como ya me lo había imaginado yo, muy agradable platicar contigo. Voltear a ver el tema de la investigación es fundamental, así como lo dices tú. Creo que a veces a los litigantes nos concentramos demasiado en las leyes y en la jurisprudencia, es lógico que así sea, pero sobre todo nos olvidamos mucho de la doctrina y en ese sentido tu mensaje es muy importante. Alfredo, pues muchas gracias por parte de la barra, por al contrario, parte Carlos. Personal, ha sido una delicia tenerte. Al contrario, es para mí un honor estar en la barra, participar en Access de la barra, participar contigo y estar en este despacho donde hace aproximadamente pues 25 años estuve con tu papá, ¿no? Y haciéndome el honor de que participara en mi examen de licenciatura en Derecho. Así que es un honor para mí enorme. Qué bien. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado como yo disfruté esta plática con el doctor Alfredo Sánchez Castañeda. El tema es fundamental. Creo que los abogados no siempre reparamos demasiado o lo suficiente en el tema de la investigación jurídica y esto es también una invitación para que no nos olvidemos de la investigación, para que nos recarguemos en los investigadores, pero también para que hagamos nuestra propia labor de investigación. Los invitamos a que nos sigan en los siguientes programas, tanto de esta serie como de las otras que produce la Barra Mexicana Colegio de Abogados.